Saludo a Arturo Espinosa Silis, el director del Laboratorio Electoral, un experto en estos temas. Arturo, por desgracia, ya manchadas de sangre estas elecciones veracruzanas. ¿Cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente aunque predominan las elecciones judiciales, hay dos estados que tienen elecciones locales y tienen elecciones municipales particularmente. Destaco esto porque lo que sabemos a través de los estudios que hemos hecho de la violencia en las elecciones es que el ámbito municipal es el más vulnerable. Y pues como sabemos también, Veracruz es uno de los estados en donde hay más violencia en este país, en donde hay más inseguridad en ese sentido. Y desde luego ya lo estamos viendo en estas elecciones, como Veracruz ha tenido ya varios episodios de violencia electoral. Nosotros llevamos registrados más de 16 episodios entre asesinatos, a atentados, secuestros y amenazas tan solo en las elecciones municipales. También hemos registrado 4 casos en las elecciones judiciales, 4 casos en todo el país en las elecciones judiciales, pero desde luego 16 casos en las elecciones municipales nos parece una cifra bastante alta, considerando que solo 2 estados tienen elecciones este año. Y esto, pues pinta para empeorar, por desgracia, porque en los últimos ejercicios electorales en México, la violencia no ha ido para menos, no ha ido para abajo. No, desde luego, como hemos visto en las elecciones en este país, la constante empieza a ser la violencia, empieza a ser un factor más dentro de las elecciones y bueno, lamentablemente estamos viendo que estos estados están siendo acosados, apenas llevan unas cuantas semanas de campaña y ya presentan varios casos, todavía falta la mayor parte de la campaña, estamos a 2 semanas y media de que concluyan las campañas, tanto las judiciales como de las elecciones de ayuntamientos en Durango y Veracruz, y seguramente todavía veremos algunos de estos episodios más. En nuestro análisis, siempre los días antes de la jornada electoral se recrudece un poco la violencia, y aquí lo que preocupa es que las autoridades siguen sin hacer nada. Saben que cada elección la presencia de la violencia es constante, que impacta en los candidatos, en sus familiares, en sus equipos de trabajo, en los actores políticos, y seguimos sin tener un protocolo, seguimos sin tener una metodología para actuar y para garantizar la protección a estos candidatos y candidatas. Y creo que esto es algo que no solo nos debe de preocupar, nos debe de ocupar. Honestamente, las autoridades de seguridad, las autoridades electorales deberían de estar trabajando permanentemente en estos temas porque las elecciones cada día son más violentas en este país. Y más allá, Arturo, sería pues evitar que ocurra. Es decir, ¿a qué podemos atribuir que estén matando tantos personajes ligados a campañas electorales en los últimos años? Claro, mira, Alejandro, como lo hemos platicado en elecciones anteriores, sin duda se debe a varios factores, pero entre ellos a la falta de gobernabilidad en algunas regiones del país, a que los gobiernos son sumamente débiles y a que se muestra una búsqueda del crimen organizado, de las organizaciones criminales, por incidir en los gobiernos locales, particularmente en los gobiernos municipales, incidir en lo económico, incidir en la seguridad, incidir en el control que tienen sobre el territorio, y creo que esto es algo que se tiene que trabajar más arduamente porque es un círculo en el cual durante las elecciones se busca que gente afín a los grupos criminales llegue a estos cargos, se busca eliminar a las personas con las que no logran tener un acuerdo, las que les van a hacer incómodos, pero también es algo que se tiene que combatir de manera determinada en tiempos no electorales, es decir, mientras no haya elecciones. Ahí es donde se tiene que combatir. Desafortunadamente, el crimen organizado se ha infiltrado en los gobiernos, ha aprovechado la debilidad de los gobiernos municipales, incluso ya de algunos gobiernos estatales, para infiltrarse y buscar tener el control en varios rubros del gobierno.
Pues Arturo, estaremos atentos. Ojalá que no tengamos que hablar más de estos temas en este proceso electoral, pero bueno, ya lo estaremos hablando. Por lo pronto, gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.